Hola, bienvenidos a esta transmisión el día de hoy. Vamos a estar platicando acerca también de un tema que seguramente es de su interés. Por ahí fue también una de las peticiones que ustedes nos hicieron favor de sugerir para que pudiéramos abordarla. Y bueno, pues ya prácticamente también en vísperas de que culmine este 2023, pues seguimos todavía con estas capacitaciones que ya pues podemos decir que prácticamente cumplimos un año con estas capacitaciones desde que iniciamos en Zoom hasta ahora a través de esta plataforma. Les damos entonces la cordial bienvenida a esta capacitación y vamos a empezar el día de hoy con el tema que es la densidad ósea y vamos a platicar sobre pues esta enfermedad que es la famosa osteoporosis, cómo es que se puede llegar a desarrollar y cómo también podemos nosotros prevenirla principalmente o bien pues en este caso controlarla. Qué bueno que nos acompañan y vamos entonces al tema del día de hoy. Y bueno, pues el tema entonces decíamos que vamos a hablar acerca de la osteoporosis y para hablar sobre este tema vamos a necesitar platicar acerca pues de la densidad ósea y cómo es que se conforma justamente esta masa alrededor del hueso. De entrada, pues la definición de lo que significa osteoporosis, que es una disminución osteoblástica de la matriz combinado con un aumento de la resorción osteoclástica. Para que podamos entender a qué nos referimos con estos conceptos que pueden ser un poco, pues a lo mejor complicados. Los osteoblastos son aquellas células que que reemplazan a las células viejas del hueso. Hay que entender que el hueso pues es una estructura que no es pues inerte, sino que está completamente viva y por tener pues esta característica significa que cada determinado tiempo se está regenerando y pues así como hay células viejas, pues la idea es que se repongan estas células viejas con células nuevas que son pues justamente los osteoblastos. Otra también de las condiciones que hay que entender para pues abordar ahora sí de lleno el tema de la osteoporosis es que el hueso no es una estructura completamente firme, sino que tiene cierto grado de porosidad. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, ya sea por el mismo proceso del envejecimiento y otros factores extrínsecos, factores que seguramente podemos nosotros llegar a controlar, pues pudiéramos llegar a pasar de esto a justamente este grado de porosidad que puede llegar a tener el hueso. Si se fijan, pues aquí en esta imagen que estoy señalando se alcanza a observar una porosidad, pero si nos extendemos hasta la imagen final, pues esa densidad pues es mucho menor porque hay una porosidad muy grande. De hecho, normalmente yo metafóricamente comparo pues justamente al tema de la osteoporosis con el caso de una piedra pómex que me imagino que todo mundo ubicamos. Esta piedra pues llega a tener cierta porosidad, a la fricción es muy fácil que la piedra se desmorone y pues algo semejante ocurre en el tema de la osteoporosis, nada más que pues no se fricciona, sino que pues acá se va perdiendo esta masa, esta densidad y por lo tanto se debilita obviamente el hueso y esto pues condiciona al riesgo del desarrollo de una fractura. Acá están estos otros términos, estos otros conceptos de la misma enfermedad y bueno, la osteoporosis de acuerdo a la OMS dice que es una enfermedad sistémica caracterizada por una disminución de la masa ósea y deterioro de la microarquitectura del tejido óseo que incrementará la fragilidad del mismo. Ahorita vamos a platicar de cómo está conformada la arquitectura del hueso para que podamos entender cómo es que se da pues este deterioro y pues ya decíamos que pues obviamente si hay riesgo de fractura pues es muy probable que haya fragilidad y la fragilidad incluso la podemos catalogar como pues el riesgo a la dependencia. Luego tenemos esta otra definición que es un poco más reciente y no porque pues en el caso de la OMS el año sea
pues ya bastante obsoleto, significa que ya la definición pues no está actualizada, sino que pues al final es una definición que ya lleva mucho tiempo, pero que enmarca pues claramente lo que es la enfermedad. Esta otra es una definición de el Instituto de Salud de Estados Unidos y dice que es una enfermedad esquelética caracterizada por la disminución de resistencia ósea. Ahora, decíamos hace rato que pues se podía llegar a generar pues una disminución en la arquitectura o bien en la resistencia ósea. Para que nosotros podamos decir que un hueso pues es resistente, debe de cumplir con dos características. La primera es la densidad y la segunda es la calidad. Cuando hablamos de densidad se refiere sobre todo a la masa y al tamaño, y pues obviamente que la densidad tiene que ver con este grado de porosidad, que también se le conoce como resorción, es la palabra o el concepto técnico para referirnos a porosidad. Y bueno, cuando nos referimos a calidad tenemos que hablar de la macroarquitectura, que es la geometría ósea, y la microarquitectura, que tiene que ver con este remodelado óseo, que es pues el reemplazo de las células viejas por células nuevas, además también de la mineralización, es decir, de los sustratos que componen a este hueso, como puede ser calcio, vitamina D, entre otros, colágeno, que también forma parte, y bueno, pues entonces tendríamos que considerar pues estos dos componentes pues para hablar justamente de una salud ósea adecuada. Hay un mayor riesgo de fracturas cuando hubo previamente un diagnóstico de fractura, cuando hay más fragilidad, y bueno, pues a esto en suma le podemos categorizar como el diagnóstico de osteoporosis, y pues el riesgo en cuanto al desarrollo pues obviamente que es más latente entre más edad se tenga. Se habla que principalmente el riesgo pues puede llegar a comenzar a partir de la menopausia, pero la realidad es que se ha visto que desde antes, pues sobre todo en el caso de nosotras las mujeres, pues ya traemos los antecedentes de la osteopenia, que es como el antecedente pues justamente de la osteoporosis. En cuanto a las cifras, a la epidemiología, pues se habla que la osteoporosis es la enfermedad ósea metabólica más frecuente. La prevalencia pues es mucho mayor en el caso de nosotras las mujeres, y sobre todo pues esto tiene que ver porque los hombres tienen mayor masa ósea, y además de que también nosotras las mujeres pues tenemos justamente una alteración hormonal en las diferentes etapas de la vida, desde pues la pubertad, desde el embarazo, la lactancia, si es que se decide atravesar por estas dos, y finalmente pues está el caso de la menopausia, donde pues hay una caída severa en la cuestión de los estrógenos y se liga pues completamente a este tema de la salud del hueso. Si esto sucede, pues bueno, en cuanto a la complicación de la osteoporosis, pues tendrá que ver justamente con el riesgo a las caídas, que eso se relaciona sobre todo con la edad, y con riesgo a caídas pues nos referimos a desde tener tapetes en casa, que pues a lo mejor si el adulto mayor camina por la calle, pues a lo mejor las banquetas no están configuradas de manera óptima para que pueda tener pues a lo mejor un paso de manera adecuada, incluso con la ropa, los zapatos, que eso pues puede llegar a sumar a que haya una caída, y si hay una caída pues que pueda llegar a ocasionar a lo mejor una fractura. Y pues además también se traduce fracturas, caídas, y por lo tanto pues su causa primaria, que es la osteoporosis, en una esperanza de vida mucho más corta, sobre todo por la dependencia. Yo les hablaba de la fragilidad que se relaciona con la dependencia, y esto es que la persona que vive con esta situación pues pueda requerir el apoyo total o parcial de una tercera persona. Por otro lado está también otras de las cifras que estaremos hablando sobre la osteoporosis.
la OMS comenta que el 30% de los diagnósticos de osteoporosis son en mujeres y solamente el 8% en hombres. Es mucho más frecuente y se intensifica pues a partir de los 50 años y de ahí para arriba, y se dice que puede llegar a ascender hasta un 50% en mujeres de más de 70 años. Entonces, si se fijan, pues el porcentaje incrementa bastante únicamente sumando 1 o 2 décadas pues de edad para pues ya relacionarlo con riesgo. También de esta misma manera pues es importante, aquí les pongo una tabla donde nos identifica los diferentes grupos de edad. Por ejemplo, me gustaría que nos situáramos aquí primero en esta de 50 a 59 años, que la prevalencia es de 14.8, pero si nos vamos, por ejemplo, a la de 70 a 79, vean cómo se duplica pues este porcentaje hasta 38.5. Y de la misma manera, ahora categorizándola por el tipo de localización en cuanto a la osteoporosis, es decir, en qué hueso se puede llegar a ver pues mucho más marcado este problema. Nos centramos, por ejemplo, al de la columna lumbar y al del cuello femoral. Aquí en la imagen estamos viendo dónde es el fémur, que el fémur es uno de los huesos largos de las piernas, y pues la columna lumbar es la parte final de la columna, como donde se encuentra o donde ubicamos la espalda baja. Entonces, si se fijan, a medida que se intensifica el rango de edad, obviamente que el riesgo pues es todavía mucho más marcado. Ahora, ya hablamos justamente de la edad, hablamos también de factores como pues el tema de el ambiente, desde la ropa, desde el suelo, las condiciones para que podamos desplazarnos. Pues están otro tipo de factores como los factores genéticos o constitucionales. Está el estilo de vida y nutrición, que este es un factor pues necesario atender, y ahorita vamos a platicar como qué es lo que sí podemos llegar a controlar. También tenemos la deficiencia de las hormonas sexuales, por eso es que se habla mucho más de osteoporosis cuando hablamos de menopausia, pero no significa que sea pues exclusiva esta enfermedad de la etapa, sino que muchas veces ya viene antecedida a las etapas previas. Y el tratamiento farmacológico, si es que se está teniendo pues a lo mejor un tratamiento para controlar alguna enfermedad de manera crónica que puede llegar a traer pues efectos secundarios. Ahora, como parte de las generalidades del hueso, pues como qué funciones podemos llegar a destacar. Número 1, el hueso actúa como un sustento y protección, sobre todo de algunos órganos. Por ejemplo, la caja torácica protege a los órganos que tenemos pues en la zona abdominal. También actúa como una especie de anclaje muscular y base del movimiento. Por ello es que si no se tiene un buen soporte óseo, pues difícilmente vamos a tener pues una buena calidad muscular. También es un reservorio de iones como el calcio, y bueno, también es un almacenaje activo para la médula ósea, que la médula ósea pues también entendemos que ayuda a la formación de nuevos glóbulos rojos, y que esto pues también beneficia la salud, sobre todo para evitar el desarrollo de deficiencias como podría ser pues el caso de una anemia, entre otras. Y bueno, aquí en la gráfica se alcanza a observar pues las diferentes décadas de la vida. Partimos desde los 0 hasta los 90 años, y luego tenemos en este otro plano, en el plano que conocemos como el plano de las Yes, tenemos a la densidad ósea. Si se fijan, pues el máximo, el punto más alto de densidad mineral se logra aproximadamente a los 30 años. Esto significa que es como el rango de edad en promedio donde más densidad pudiéramos llegar a tener, y esto obviamente sumado de forma fisiológica, pero también la que nosotros podemos lograr a través de la alimentación, a través del ejercicio. Y de ahí para los siguientes décadas de vida
40, 50 podemos decir que se mantiene. Sin embargo, a partir de los 50 empieza a haber un descenso, pero muy marcado. Por eso es que se alcanzan a fijar que la curva pues desciende de manera muy pronunciada, y esto pues nos estaría hablando de que pueda llegar a existir pues la pérdida de la densidad mineral ósea, y sobre todo pues condicionada justamente al tema hormonal, principalmente por pues la deficiencia de los estrógenos, que ahorita también vamos a platicar. Ahora, ¿cómo podemos llegar a identificar si pues tenemos esta situación, o cómo pues incluso prevenirlo? Pues ya hemos platicado en muchas ocasiones de la necesidad en cuanto a la prevención a través de pues estudios de laboratorio, monitoreos continuos, para pues por lo menos asegurarnos que estamos pues en óptimas condiciones de salud. Una de las pruebas que se recomienda, pues sobre todo a partir de los 40 años, es justamente esta prueba que se llama la densitometría ósea. Y la densitometría ósea pues mide justamente la calidad en cuanto a la densidad mineral que se tenga, y pues lo mide de acuerdo a valores estadísticos. Entonces pues prácticamente cuando nosotros hacemos justamente una densitometría, que puede ser aquí como lo vemos en esta foto, puede ser en un estudio pues de gabinete, que acudimos a un laboratorio y nos acuestan, y bueno, pues lo que hace justamente el aparato es medir esta densidad, o bien si es de manera ambulatoria, lo hacen a través de una máquina donde nosotros pues pisamos, se utiliza el pie como un medio para poder medir la densidad ósea. Y bueno, pues de la misma manera lo que se hace es eso, medir esta densidad ósea y comprobar y cotejar los resultados obtenidos con diferentes puntuaciones. La puntuación inicial que se utiliza es la puntuación que compara la densidad ósea de una mujer joven y saludable, y la otra puntuación es comparar mi densidad ósea con la de otras personas que tienen la misma edad, el mismo género y pues en teoría la misma raza. Entonces compara esas puntuaciones con estas dos características, y más o menos en la prueba, si alguno de ustedes se la ha hecho, seguramente pues recordará que la hoja de resultados entrega pues una gráfica más o menos semejante a esta que tienen en la imagen, y si se fijan pues la gráfica está señalando con colores pues esta densidad. Entonces tenemos por ejemplo la densidad normal, que está identificada con el color verde, la osteopenia, que ya estaría marcándonos de color amarillo, y la osteopenia pues es la antesala, podríamos decirlo así, a la osteoporosis, y finalmente pues la osteoporosis. Y básicamente lo que pues también se mide es justamente esta densidad del hueso, nada más que pues obviamente a nosotros no nos sirve tanto porque es difícil la interpretación pues de una imagen para poder saber pues si existe o no el diagnóstico de osteoporosis. Entonces pues con la gráfica podemos llegar a identificar de acuerdo a puntuaciones estadísticas pues esta situación. Normal se habla de una puntuación que va de una desviación más 4 hasta una desviación menos 1, y pues en este caso dice que se compara con una densidad de una persona de 30 años, luego de una de una puntuación menos 1 a una puntuación menos 2.5, estamos hablando de una densidad mineral baja, estaría categorizada como osteopenia, y de una pues desviación que es menos 2.5 a menos 4, pues ya estamos hablando de osteoporosis, y entonces ya hablamos de un hueso bastante poroso y que tiene la probabilidad del riesgo pues de una fractura. Como les mencionaba, pues las causas en cuanto a la etiología pues son muy diversas. Encontramos desde aspectos ambientales, aspectos que tienen que ver con los hábitos, con enfermedades, con la etapa de la vida o incluso con la vejez.
y pues para ejemplificarles vamos viendo cuáles pueden relacionarse con cada una. Entonces, por ejemplo, en la cuestión genética tenemos pues de primera instancia la edad. Ya mencionamos que justamente la vejez pues va ocasionando que vaya habiendo menos reemplazo de células viejas por células nuevas. Tenemos también al género femenino. Les comentaba que es mucho más frecuente en nosotras las mujeres por este tema hormonal. Tenemos también que se tenga un índice de masa corporal por debajo de 19, que ya también en alguno de las capacitaciones de los videos anteriores pues platicábamos cómo se puede llegar a calcular. Entonces pues si no lo recuerdan, si no lo han visto, búsquenlo por ahí en el menú, seguramente lo van a encontrar con el tema de obesidad o el exceso de masa grasa. Y bueno, también tenemos antecedentes familiares de osteoporosis o bien de fracturas a raíz justamente de la osteoporosis. O que pues de manera personal pues a lo mejor haya tenido una fractura antes de los 45 años. En el caso de los tratamientos farmacológicos, decíamos que aquellas personas que utilizan un tratamiento de manera crónica para pues controlar y para tener pues bajo control, valga la redundancia, para tener o evitar el riesgo de alguna complicación o que se intensifique un padecimiento que ya se tiene diagnosticado y que pues es un padecimiento crónico, pues también puede llegar a originar la osteoporosis por el mismo consumo de fármacos. Entonces, por ejemplo, me voy a centrar en dos. Este que está aquí, que es la tiroxina, que es justamente un fármaco que se utiliza para el hipotiroidismo que platicábamos pues la semana pasada y que decíamos que pues es completamente necesario porque es la sustitución de la hormona que la glándula tiroidea no está produciendo. Están también, por ejemplo, los antiácidos que a veces son utilizados de manera indiscriminada y que pues estos también pueden llegar a originar que pues haya esta pérdida de la densidad ósea. Ahora, en el tema hormonal, pues tenemos que pues como mujeres hayamos tenido una menstruación de manera tardía, y con tardía nos referimos a después de los 15 años, o la menopausia de manera precoz, que sea antes de los 45, que hayamos tenido periodos prolongados de ausencia de la menstruación, que es la menorrea, no lactar o incluso pues no haber tenido hijos pero por alguna situación de causa hormonal, es decir, por problemas de infertilidad. Ahora, en el estilo de vida y nutrición, aquellos que sí podemos nosotros llegar a controlar, pues tenemos, por ejemplo, la baja ingesta de calcio en la dieta, deficiencia de vitamina D, ya sea porque no tenemos el consumo de manera adecuada de fuentes alimentarias de esta vitamina, o bien porque no nos exponemos al sol, porque es la principal fuente, el exponernos habitualmente al sol durante las primeras horas del día y durante pues periodos cortos, 15-20 minutos. Dietas ricas en fosfato, que sería pues sobre todo uno de los alimentos, bebidas que se categorizan también como ricas en fosfato, pues está el caso del refresco. Consumo elevado de proteínas, hábito tabáquico y pues el consumo de alcohol de manera continua. El exceso de cafeína, por encima de 3 tazas al día de café, pues también puede llegar a ocasionar algo que se conoce como hipercalcituria, que es que se esté tirando calcio a través de la orina. Y bueno, pues el sedentarismo o la inmovilización prolongada, pues esto también condiciona a que no haya este remodelado óseo del que ahorita pues vamos a platicar. Y también existen algunas patologías que pueden llegar a condicionar al desarrollo pues del metabolismo óseo, como puede ser, aquí le subrayé en color rojo, como las más seguramente las más comunes: diabetes, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, enfermedades hepáticas, enfermedades hematológicas como por ejemplo anemia o artritis reumatoide. Entonces, pues si se fijan, son algunos aspectos, pero que sobre todo en el caso pues de estos que tienen que ver con el estilo de vida y nutrición, sí podemos nosotros llegar a controlar.
Y esta tablita, esta gráfica es algo de lo que ya les había ahorita yo explicado, pero bueno, para que no lo perdamos de vista, tenemos que decíamos que el pico máximo del contenido mineral óseo se daba a los 30 y se podía llegar a mantener incluso una década, a los 40, pero a partir de 45, 50 años, pues empieza a haber un declive justamente del contenido mineral óseo. El problema no es la etapa, el problema es que justamente muchas veces está antecedida el desarrollo de la osteoporosis pues a la menopausia, es decir, que muy probablemente antes de que llegue la menopausia ya seguramente se cursa con esta enfermedad. Y ahora si lo contrastamos con hombres y mujeres, vean el pico máximo, pues en el caso de los hombres es mayor, por eso es que hablábamos que justamente no es un género tan prevalente en el desarrollo pues de esta enfermedad. Y bueno, algo que también les comentaba que era necesario que entendiéramos era justamente la cuestión de la microarquitectura ósea. Hay diferentes tipos de hueso, hay un hueso que se le conoce como el hueso esponjoso y el hueso compacto, o también conocido como cortical y trabecular, y pues tienen diferentes características, pero pues decíamos que lo importante es el entendimiento de que el hueso no es un material completamente inerte, sino que pues es un tejido como cualquier otro tejido de nuestro cuerpo, como incluso el de la sangre, que constantemente pues está en regeneración, y esto es porque pues justamente está completamente inervado, es decir que pues a lo largo de él incluso hay vasos sanguíneos que pues favorecen que se mantenga justamente pues de manera constante pues este proceso de la renovación del hueso. Entonces, para que entendamos un poco el ciclo del remodelado óseo, tiene que ver con las células del revestimiento. Si se fijan aquí en la primera imagen se alcanza a ver pues un hueso completamente firme, tiene pues sí seguramente alguna porosidad. Sin embargo, pues llega un momento en el que los osteoclastos, que decíamos que eran las células viejas, tienen que ser reemplazadas, por eso es que aquí se ve como una especie de hueco, y tienen que ser reemplazadas por las células nuevas, que son los osteoblastos, para que quede finalmente pues nuevamente intacto ese hueso sin tanta porosidad. Entonces esto es lo que tendría que suceder pues de manera fisiológica, de manera natural. Y pues parte de los componentes que constituyen a este hueso y que le dan justamente estas fases, desde la fase pues de resorción, donde se eliminan estas células viejas y se reemplazan por células nuevas para dar a la formación del hueso, pues vean aquí tenemos algunos componentes, como por ejemplo pues encontramos proteínas, encontramos pues las mismas células que ahorita yo les comentaba, como los osteoblastos, y encontramos también a las fibras de colágeno tipo 1. Entonces pues bueno, para que vayamos relacionándolo con la parte pues también del tratamiento. Ya casi para terminar, se clasifica a la osteoporosis en diferentes tipos. Encontramos a la osteoporosis de acuerdo a la causa, que puede ser causas y se relacionan a una cuestión primaria, es decir, primario es porque no es algo que nosotros pudimos llegar pues seguramente a controlar, sino que es una enfermedad que se suscita a raíz pues sobre todo de la edad y la etapa de la vida, como lo es la menopausia. Y luego tenemos en el otro lado a la secundaria, que está relacionado pues sobre todo a aquellas enfermedades, a las causas ambientales como pues el estilo de vida, al uso de fármacos, el sedentarismo. Y además está también esta otra clasificación que pues tiene que ver incluso con la intensidad y con la edad en la cual se diagnostica. Por ejemplo, tenemos a la osteoporosis tipo 1, que se diagnostica entre las décadas de los 50 a los 75 años. Y bueno, pues es mucho más frecuente que haya fracturas vertebrales. Y en el caso de la osteoporosis tipo 2, se diagnostica pues
pues en pacientes mayores o con 75 años. Y las fracturas principales son en el cuello femoral, que decíamos que el fémur es el hueso largo que tenemos en la pierna, el húmero, que son el hueso que tenemos en el brazo, y la pelvis, que pues es el hueso que se encuentra en la cadera. Estos son, por ejemplo, algunos de los requerimientos de los nutrimentos que llegan a constituir al hueso. Tenemos, por ejemplo, el caso del calcio, que el calcio, pues muchas veces pensamos que los lácteos son uno de los alimentos más ricos en este mineral, pero si pudiéramos hablar de uno que verdaderamente es rico en calcio, pues estamos hablando de pescados como por ejemplo las sardinas, los charales, son alimentos muy ricos en calcio. Fósforo, que encontramos a pescados, al huevo, magnesio, que lo encontramos en leguminosas, en frutos secos, el zinc, que lo encontramos en pescados, en el pollo, la vitamina A, que lo encontramos por ejemplo en la leche, la vitamina D, que decíamos sí lo podemos encontrar en algunos alimentos, aunque la mayor fuente pues es la exposición a la luz solar, pero pues bueno, alimentos ricos en vitamina D están los pescados y bueno, las proteínas. Entonces pues lo prudente sería obviamente tener un buen consumo, decíamos un consumo adecuado referente a los alimentos. Y pues ya también en su momento hemos platicado que es importante también priorizar el consumo de las proteínas magras, es decir, que tengan un bajo aporte de grasas saturadas, pero que pues incluso también podamos rotar a las proteínas y consumir a su vez proteínas que no nada más se relacionen con pues las carnes, como el caso de la res, el cerdo, sino también de aves y sobre todo pues del caso de los pescados. Y estos son también algunos de los alimentos, algunas de las situaciones que pueden llegar a interferir con la absorción del calcio. Por ejemplo, el exceso del consumo de la vitamina A, que puede llegar a estimular a los osteoclastos, que son las células viejas, e inhibir la acción de los osteoblastos, que son las células nuevas, las células que reemplazan. El exceso del consumo de sal, de sodio, dietas hiperproteicas, porque el consumo abundante de proteínas causa sobre todo algo que se conoce como acidosis metabólica, que condiciona la pérdida de la masa ósea y aumento de filtración de calcio a través del riñón. El consumo abundante de alcohol, que también se relaciona con baja densidad mineral ósea, santinas abundantes que se encuentran en el café, en el té, cacao, bebidas gaseosas o energizantes, que también promueven la excreción de calcio, que se esté tirando calcio a través de la orina. Los fitatos, que los podemos encontrar en sobre todo cereales integrales, leguminosas, y que pueden llegar a interferir para que se aproveche el calcio. No que sean malos estos alimentos, sino que pues es necesario que si yo voy a consumir una fuente de calcio, no la combine con alguno de estos, porque pues por ahí interfiere y inhibe su aprovechamiento. Y bueno, pues en particular en la mujer, que decíamos que somos pues el género más con mayor riesgo al desarrollo de osteoporosis y a la pérdida de la masa ósea, pues se habla que principalmente durante el climaterio premenopáusico descienden los niveles de progesterona, del estradiol y la estrona, que son los famosos niveles de los estrógenos, y pues esto sobre todo se relaciona con la pérdida pues del hueso. Sin embargo, pues decíamos, no solamente es con la menopausia, sino que se dice que 5 años antes de la menopausia empieza a haber una disminución de los estrógenos, y pues durante el climaterio pues ya decíamos que hay todavía esta caída en picada del nivel de los estrógenos. Entonces pues es necesario también tener el control, por ello anticiparnos y estar haciendo evaluaciones, y además estando conscientes de que es necesario pues una alimentación correcta, está así la suplementación, pero también la actividad física y pues el buen descanso. Y por eso les marqué aquí con otro color, que dice que se considera que el 75% del hueso perdido durante los primeros 15 años de la posmenopausia
puede atribuirse más a la falla estrogénica que al propio proceso del envejecimiento. Entonces, pues igual tener cuidado, estar monitoreando nuestro estado de salud y sobre todo pues en esta etapa de la vida que es la menopausia, que no es un problema de salud, sino el problema de salud sería si ya venimos arrastrando otros y pues lo combinamos con la etapa de la menopausia, pues eso puede llegar a intensificar o puede llegar a condicionar pues diferentes alteraciones. Y finalmente el tratamiento, pues encontramos al colágeno, ya veíamos que forma parte de los componentes del hueso, el Living Omega 3, 6 y 9, que también se requiere pues esta cuestión de las grasas que nos ayudan con el tema de la resistencia, la fuerza, entre otros aspectos que condicionan a la salud, sobre todo de los tejidos de soporte. Living Femina para el control pues hormonal, Prontesa si es que ya existiera pues como tal la presencia de osteoporosis, ya hay dolor, Living Laikari y Living Herle Garlic. Estos últimos 3 se pueden ya utilizar con osteoporosis y de manera prematura serían los primeros 3. Entonces, pues de manera completa serían estos 6 productos. Si yo ya tengo osteoporosis de manera preventiva, pues puedo utilizar estos 3, o incluso si no es fémina, pues a lo mejor el Laikari, pero pues en general estos productos pueden ayudar a pues la densidad ósea y por lo tanto a el control de la salud ósea. Entonces, pues bueno, ojalá que este tema haya sido de su interés. Es un tema también pues que a veces desconocemos porque pues se tiene la creencia de que el hueso es completamente firme, que no pasa nada y que pues el hueso pues no tiene vida y pues al final es un tejido que también hay que procurar y hay que cuidar. Pues bueno, les agradezco su atención, su tiempo y nos estamos viendo la próxima semana. No se pierdan ya los últimos temas de este 2023 referentes a pues esta área de la salud. Muchas gracias y muy buenas tardes.